Bien, amado, ¿cómo están? Dios te bendiga. Voy a estar haciendo un pequeño análisis de las palabras griegas de Romanos 12, versículos 1 y 2, en la cual yo lo hablé hace 2 o 3 semanas atrás, pero esta vez yo voy a estar analizando los verbos, los genitivos, lo que son el complemento directo o el acusativo, y también los artículos. ¿Ok? Los artículos. Pero este mensaje tiene que ver con un mensaje que yo hice, que se encuentra aquí, de Romanos 12, versículo 1 y 2, ¿verdad? Pues entonces yo voy a hablar de Romanos 12, 1 y 2, pero dentro del punto de vista del griego, analizando un poquito los artículos, los verbos, los genitivos y los acusativos. Y lo que también se conoce como en el español, pues también los complementos directos o también el objeto directo. ¿Ok? Yo no pretendo ser un experto en el griego. Yo no me dedico a eso. Esa no es mi especialidad. Yo no me dedico a eso. Pero lo poquito que Dios me ha dado, el poquito entendimiento y sabiduría que Dios me ha dado, pues yo lo comparto para la gloria del Señor. ¿Ok? Así que vamos a comenzar para la gloria del Señor, pues este pequeño análisis de Romanos 12, 1 y 2, que yo le estuve hablando la semana pasada, solamente que lo voy a hacer ahora dentro del punto de vista del griego para analizar los artículos, los genitivos, los verbos, los acusativos o el complemento directo. Ustedes saben que cuando yo estaba hablando de Romanos 12, aquí Pablo en la Reina Valera, por lo menos en la Reina Valera 1960, Pablo empieza aquí con un conector. ¿Lo ven? El conector que dice así que, hermanos míos. Y yo les estaba diciéndoles que esta palabra que dice Pablo, así que, en la lengua española, dentro de lo que es la gramática del español, se le conoce como un conector. Un conector de información o un conector de lectura. ¿Por qué razón? Porque Pablo, cuando empieza a hablar aquí, así que pues hermano os ruego, Pablo al decir así que, él está continuando con todo lo que Pablo habló en los capítulos anteriores. Entonces, lo que se conoce como en la lengua española, en la gramática del español, un conector de información. ¿Por qué yo digo conector de información o conector de lectura? Porque Pablo está continuando la información que él habló en los capítulos anteriores. O Pablo está continuando la lectura que él estaba leyendo o escribiendo o hablando en los capítulos anteriores, y al continuar con la lectura, al continuar con la información que Pablo habló en los capítulos anteriores, pues Pablo habla aquí así que gramaticalmente en el español se conoce como un conector. Pero en el griego pues hay un poquito más diferente. En el griego es un poquito más distinto. Aquí en el griego el conector que ya habíamos hablado, que es un conector en la gramática del español, en el griego, aquí Pablo lo está usando como una conjunción, que lo vemos aquí. Una conjunción. ¿Ve? Esta palabra, cuando Pablo menciona aquí, diciendo por lo tanto, pues la palabra por lo tanto, así que, también otro conector que hay, puesto que, y otros conectores más, pues en el griego, aquí Pablo lo está poniendo como como una conjunción. Entonces, una conjunción es una palabra que une a otra palabra. Yo pongo una palabra
Entonces la uno la voy a unir con otra palabra para yo seguir leyendo. Conecto y pongo una palabra con otra palabra, las uno, le voy a unir ambas palabras para yo continuar hablando o continuar leyendo. Pero también hay que tener un poquito de entendimiento que cuando se habla de conjunción, hay diferentes tipos de conjunción. Se encuentra la conjunción llamado conjunción copulativa, que la conjunción copulativa también se menciona lo que llamamos la I, lo que conocemos la Y, ¿verdad? La Y, que sirve para unir una palabra con otra. Por ejemplo, María y yo vamos para el supermercado. Pero yo pongo la palabra Y, la palabra Y, para unir, para yo agregar y unir yo y María. Yo y María nos estamos uniendo para ir al supermercado. Y yo digo, yo y María vamos para el supermercado. La I es una conjunción que también dentro de lo que es la gramática del español sirve para unir palabras. También, ¿ok? Y hay otro tipo de conjunciones que sería conjunción de negación, que viene siendo la palabra ni, la palabra ni, N-I. Ni María ni yo vamos para el supermercado. Oye, hermano, ¿tú vas para el supermercado con María? No, ni María ni yo vamos para el supermercado. Estamos negando de que no vamos, ni ella ni yo vamos para el supermercado. Eso es otro tipo de conjunción, ¿ok? Ok, pues vamos a continuar. Al lado de esta conjunción que Pablo dice, por lo tanto, que viene siendo una conjunción o también en la gramática del español se le conoce como un conector, ¿verdad? Pues al lado le sigue un pronombre posesivo, que lo ven aquí. Aquí está, que es la palabra ustedes. La palabra ustedes. Y esta palabra ustedes en el griego nos da una pequeña información que es un pronombre personal, segunda persona acusativo. En el griego la palabra ustedes aquí aparece como un pronombre personal, segunda persona y aparece como un acusativo. Ok. Antes que nada, cuando Pablo menciona ustedes, pues Pablo está indicando, os ruego, hermano, por la misericordia de Dios. Y Pablo usa un pronombre aquí en el griego. Un pronombre griego, que es ustedes, refiriéndose a nosotros, la iglesia, que está en segunda persona plural. Entonces, cuando Pablo aparece la palabra ustedes, ¿verdad? Que es un pronombre personal. Los pronombres personal dentro del punto de vista de la gramática del español, por ejemplo, algunos de los pronombres, solamente algunos, serían os, que lo vemos aquí mismito, al principio del versículo 1, cuando Pablo escribe aquí la palabra os, ¿lo ven aquí? Ustedes ven esta palabra que dice os, ¿lo ven? Os. Esta palabra que ustedes ven aquí, os, pues es un pronombre. Es un pronombre que en la gramática del español sería, es como decir les en plural, les, plural. Entonces, como decir, como si Pablo dijera, les ruego, hermanos, les ruego. Porque algunos de los pronombres serían os, les, las, los, y también otro tipo de pronombres serían ustedes, vosotros, ustedes, vosotros, vosotras, vosotras si es en femenino. También otros pronombres serían ellos, la palabra ellos, ellas, ellos, ellas, aquellos, aquellos. Y hay otros pronombres más que se conocen como pronombres demostrativos.
Otros pronombres más que se conocen como pronombres posesivos. Los pronombres posesivos son, por ejemplo, tuyo, mío, mi, suyo, tuyo, mío, mi. Y los pronombres posesivos expresan, prácticamente los pronombres posesivos expresan propiedad, pertenencia y posesión. Propiedad, pertenencia y posesión. Algo que es tuyo o algo que es mío. Dependiendo si está en primera o segunda persona. Yo puedo decir mis lentes. Cuando yo digo mi, es un pronombre posesivo. Mi, algo que me pertenece, que expresa propiedad, pertenencia y posesión. Mis lentes, tus lentes. Sus, la palabra sus es un pronombre posesivo, ¿ok? Que eso es otro tipo de pronombre. Y aquí aparece en el griego ustedes, haciendo referencia cuando Pablo dice ustedes, hermanos, les ruego a ustedes, a ustedes. Y aparece como un acusativo. ¿Ve? Que en el griego aparece como un acusativo. ¿Lo ven ahí? El acusativo que está aquí. La palabra acusativo. Ok. El acusativo, los acusativos expresan mucho cuando hay muchos pronombres. Cuando hay bastante pronombre, usa mucho los acusativos, porque usan los acusativos ustedes, vosotros. Y también los acusativos usan los pronombres las, los y les. Les ruego a ustedes, también usa un acusativo. Pero la función de un acusativo en este tipo de pronombre ustedes, la función que cumple un acusativo, por lo menos lo más básico y elemental, es que el acusativo señala, apunta o identifica un verbo. Siempre que se habla de un acusativo, el acusativo va a señalar un verbo. Que el verbo aquí sería jugar, y también hay otro segundo verbo, porque aquí hay dos verbos. ¿Ok? Esta forma como yo estoy dando esta, no sé cómo decirle, si es una enseñanza o un estudio bíblico, esto toma tiempo, ¿ok? No puedo hacer un videito short o reels con este tipo de mensaje como lo estoy haciendo, porque toma tiempo. Toma tiempo, ¿ok? Bien, aquí hay dos verbos. Que es el verbo jugar, y hay otro verbo más aquí, que es el verbo presentar. ¿Ve? Entonces, cuando se habla de acusativo, los acusativos siempre señalan, identifican, ¿verdad? Y señalan o marca un verbo para que ese verbo complemente una oración. Lo que se conoce como, en el español, en la gramática del español, gramática en el español, lo que se conoce como complemento directo o también objeto directo, que es igual. Complemento directo es lo mismo que decir objeto directo. ¿Ok? Pero lo que se conoce como un objeto directo o un complemento directo en la gramática del español, pues en el griego se le conoce entonces como un acusativo. Es lo mismo. Complemento directo o objeto directo y acusativo están como tomados en la mano. Tomar la mano. Son simplemente que lo que se conoce como un complemento directo o objeto directo que marca un verbo, señala un verbo, identifica un verbo. En el griego se le conoce como un acusativo. ¿Ok? Entonces, el acusativo está señalando un verbo, que es el verbo, los verbos rogar o suplicar, que es lo mismo, dependiendo de la versión de la Biblia que se esté hablando, rogar, y el otro verbo que viene siendo también presentar. Y vamos a ir a un ejemplo de lo que es un acusativo, pero dentro del punto de vista del español, que se le conoce como un complemento directo o también se le conoce como un objeto directo. ¿Ok? Vamos a empezar a identificar el acusativo aquí en Romanos 12. Romanos 12:1. Cuando Pablo dice aquí,
Así que, hermanos, os ruego. Si Pablo me dijera a mí, poniendo un ejemplo, te ruego, hermano, y yo le respondo a Pablo, ok, Pablo, está bien, pero tú me ruegas ¿qué? Pues ese rogar necesita un complemento directo para que la oración tenga sentido. Porque yo le digo a Pablo, tú me ruegas, pero ¿qué, Pablo? Tú no me dices nada con eso. ¿Te ruegas qué? Hay otro verbo más, que es el verbo presentar. Entonces, si Pablo me dijera, hermano, te ruego que tú presenten, pues entonces todavía no tiene sentido la oración, porque necesita de un complemento directo para que complemente la oración. A eso se llama un complemento directo, que en el griego se le conoce como un acusativo, porque el acusativo señala, apunta, identifica pues a un verbo para que se complemente una oración y tenga sentido. Si Pablo me dijera a mí, te ruego, hermano, que presenten, pues no tiene sentido, porque yo voy a decirle a Pablo, yo le voy a decir a Pablo, pero me ruega y me presenta ¿qué? Acabe de decirme qué. Pues vamos a identificar el acusativo o el complemento directo, ¿ok? El complemento directo viene siendo lo que dice Pablo aquí. Cuando Pablo continúa y dice, pues que presenten sus cuerpos, ¿ve? Sus cuerpos en sacrificio vivo y santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Pero cuando Pablo dice que presenten sus cuerpos, la palabra sus cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, de ahí para adelante, de la palabra cuerpo en adelante, viene siendo el acusativo, que en el español se conoce como un complemento directo. ¿Por qué? Porque el complemento directo, tanto en el acusativo como en el español, pues está complementando una oración. Complementa, une una oración para que la oración tenga sentido. Porque si Pablo me dice a mí, te ruego que presenten, pero yo le digo, ¿qué? ¿Presenta qué, Pablo? Dime, ¿qué cosa hay que presentar? Pues entonces, lo que hay que presentar, que es cuerpo, en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional, pues todo eso es el complemento directo. Otro ejemplo, pero usando el complemento directo o el objeto directo en el español. Otro ejemplo más. Juan le regala flores a María. Pues vamos a identificar primero el sujeto. El sujeto viene siendo Juan, que viene siendo la persona que realiza una acción de regalarle flores a otra persona que viene siendo María. El sujeto viene siendo Juan. Ahora vamos a identificar el verbo. El verbo viene siendo flores. ¿Flores? No, metiste la pata, no, flores no. Flores es un sustantivo. La palabra regalar. Ok, está bien, estamos. Estamos, gloria a Dios. El sujeto viene siendo Juan. El verbo viene siendo regalar. El verbo viene siendo regalar. Entonces, para que haya un complemento directo, tiene que haber un sentido de la palabra. Juan le regala flores ¿a quién? A María. Pues entonces, el complemento directo o el objeto directo viene siendo flores. Ese es el objeto directo. Y el verbo también. Porque la palabra flores está complementando. Está complementando lo que Juan le va a regalar a María. Y eso viene siendo flores. Pero si Juan dice, yo regalo. ¿Pero regalo qué? ¿Qué tú regalas? Pues no tiene sentido. Pero si dice, yo le regalo unas flores a María, pues entonces el verbo sería regalar y la palabra flores sería entonces el objeto directo. ¿Por qué yo menciono objeto? Porque puede ser que se mencione nombre de una persona o puede ser que se mencione un objeto. Y un objeto viene siendo esto, viene siendo esto, viene siendo esto, unas flores, un carro, una persona, todo eso son objetos. El complemento directo puede señalar a una persona, pero cuando se habla de un objeto directo, pues se está hablando de un objeto, que es lo mismo de un complemento directo, solamente se está usando un objeto, más no una persona. ¿Ok? Ok. Pues hasta el momento Pablo utiliza aquí, os ruego hermanos,
a ustedes. Y esa palabra ustedes está en acusativo, que viene siendo un complemento directo que la palabra ustedes, Pablo señala a la iglesia. A ustedes, la iglesia, que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo y santo y agradable a Dios, como dice Pablo. Estoy mirando el tiempo, ¿ok? Discúlpame. Uso la lupa, pero con la intención de mirar el tiempo por donde voy, porque yo estoy cieguito. Me parezco a Pablo. No estoy muy bien de la vista, ¿ok? Vamos a continuar. Continuamos, ¿ok? Más adelante, aquí ahí se me fue la página. Déjame buscar la página otra vez. Bien, continuamos. Vamos a continuar. Luego dice, les ruego, hermanos, que por las misericordias, vamos a analizar esta palabra, las misericordias de Dios. Aquí la palabra las misericordia, es que no veo, hermano, estoy cieguito, me parezco a Pablo. Las es un artículo genitivo plural. La palabra las es un artículo. ¿Y qué diferencia hay entre las, los, les? Otro pronombre que se me olvidó que hay otros pronombres más como las, los, les y también te, que se me olvidó mencionarlo. Te, me, se, me, la palabra te, la palabra se, ustedes, vosotros, ellos, ellas, y todo eso son pronombres. Lo que pasa es que la palabra me, te y la palabra se es otro pronombre más. Pero ¿qué diferencia hay entre esos pronombres como las, los, que son bien parecidos a los artículos definidos o artículos determinantes? Porque la palabra las y los viene siendo un artículo, al igual que un pronombre que también se conoce como pronombre las y los o les. La diferencia es que la palabra artículo definido es el, la y lo. Pero los artículos definidos sirven para definir un sustantivo. Por ejemplo, yo digo, voy a poner un ejemplo. La pizarra, el niño, la niña, el niño, la niña, la pizarra. Estoy definiendo una pizarra específica. Una pizarra, la pizarra sirve para definir una palabra que es un sustantivo. Pero aquí usamos la palabra artículo definido, que es las misericordia. Las misericordia. Ve que aquí aparece un artículo. Las. Y este artículo nos da un detalle en el griego que aparece con un artículo genitivo plural. Artículo genitivo plural. ¿Por qué un artículo genitivo plural? Porque hay que ver el sustantivo. Y el sustantivo es misericordia, que está en plural y aparece también como un sustantivo genitivo. La palabra que ustedes ven aquí, que viene siendo misericordia, también aparece como un sustantivo genitivo plural. Entonces, ¿qué diferencia hay entre un artículo o un sustantivo genitivo, como aparece aquí, las misericordias? Bueno, los genitivos, lo que se conoce como en el español, la gramática del español, los pronombres posesivos son bien parecidos, tienen unas matices bien parecidas a lo que es un genitivo en el griego. Por ejemplo, en el español se usa pronombres genitivos, que también se le conoce en el español como posesivo. Se le conoce como pronombre posesivo. Y algunos de los pronombres posesivos serían mis lentes, mi Biblia. Si tú tienes algo en tu casa, que yo no sé qué es lo que tú tienes, vamos a poner un ejemplo, que tú tengas, voy a poner un ejemplo, que tú tengas un libro. Eso es un ejemplo. Tu libro, sus libros, mi libro,
tus libros, vuestros libros, vuestros, nuestros. Todo eso son pronombres posesivos. Y los pronombres posesivos con ese tipo de pronombre mi, mío, tuyo, suyo, vuestro, vuestra, todo eso son pronombres posesivos que prácticamente expresan propiedad, pertenencia y posesión. Algo que es tuyo o algo que es mío. Pues entonces cuando Pablo aquí expresa la palabra las misericordias, empezando con un artículo, que este artículo está en genitivo, y la palabra misericordia, también está la palabra misericordia, que viene siendo pues un sustantivo genitivo. Los genitivos expresan propiedad, pertenencia y posesión. Cuando dice Pablo aquí las misericordias, te está hablando ¿cuál misericordia? ¿La mía o la de Dios? Si tú vas a hablar del amor, el amor, ¿verdad? Pues ¿cuál amor? ¿El amor del hombre o el amor ágape de Dios? ¿Cuál amor? Porque se encuentra el amor de los hombres, ¿verdad? Y se encuentra el amor ágape de Dios. ¿Ok? De Dios. Entonces los genitivos van acompañados de una preposición. Siempre que se mencione genitivo o también pronombres posesivos, muchas veces van acompañados de una preposición que sería la preposición de. Porque la preposición de la une con un pronombre, ¿verdad? Y une la palabra preposición diciendo las misericordias de Dios. Entonces, cuando dice las misericordias de Dios, está hablando las misericordias que vienen de Dios, no es la tuya. No es la tuya, es la que posee Dios, la que es de Dios. Están las misericordias del hombre, que es limitada humanamente. Está el amor, que es del hombre, que es imperfecto, pero se encuentra el amor y la misericordia de Dios. Al usar Pablo las plural y la palabra misericordia, ambas palabras se unen y gramaticalmente en el griego se forma un genitivo, que en el español sería un pronombre posesivo. Se le llaman pronombres posesivos, que hablan y expresan propiedad, pertenencia y posesión. Pues este tipo de genitivo, las misericordias de Dios, Pablo está pensando las misericordias que tiene que ver con Dios, la de Él, las muchas misericordias que es de Él. ¿Ves? Te ruego, hermano, por las misericordias de Él, la de Dios, no es la de nosotros. Y eso es lo que expresa un genitivo en el griego, un genitivo. ¿Ok? Disculpa, no veo bien el tiempo, pero vamos a hacer una pausa, porque hablar este tema de la manera y la forma como yo le estoy haciendo, pues yo casi no estoy muy familiarizado a hablar de estos temas. Porque si yo estuviera acostumbrado a hablar de estos temas, sería muy rápido, muy ágil. Pero al no estar muy familiarizado en hablar de estos temas de la manera como lo estoy hablando, pues uno tiene que estar pensando los verbos, en qué tiempo está, genitivo, vocativo, posesivo, los artículos, acusativo, dativo. Bueno, hay muchas cosas que humanamente, pues como yo nunca los practico, si lo practicaría fuera más ágil, más ligero. Disculpa pues mi debilidad. Soy humano y soy débil, para la gloria del Señor, en el nombre del Señor. Si usted está aprendiendo, al igual que yo, que soy un aprendiz para la gloria del Señor, pues no te preocupes. Dios a nosotros nos está perfeccionando poco a poco. No importa en qué área de tu vida tú te estés perfeccionando, pero si tú te estás perfeccionando en una área, pues poco a poco Dios nos está ayudando poco a poco. Te aconsejo que tú seas humilde, sencillo ante Dios, que a Dios le gusta una persona que enseñe,
pero que enseñe con amor y humildad y respeto. Y sobre todo enseñar también, básicamente hablando, con la opción de seguir aprendiendo. ¿Ok? En cualquier momento que Dios, el Espíritu Santo, me dé a mí convicción de que hay algo que no esté bien, pues mi deber como creyente es corregir lo que no esté bien en el futuro. Mira, hermano, corrijo esto para la gloria del Señor, que algo no está bien. Y eso es digno de admirar de un pastor o de un ministro o de un maestro que está dando enseñanzas también. Aunque yo no me considero que estoy dando clase de griego. Yo no me considero, solamente estoy usando palabritas, en algunas palabritas que las uso en el griego, solamente para hablar algunos temas específicos. Vamos a pasar al próximo video, si así Papá Dios me lo permite, en el nombre del Señor. ¿Ok? Gloria a Dios.